¿Sabes? El mejor regalo que puede tener un padre sin duda son los hijos. ¿Por qué? Porque un hijo trae alegría, un hijo trae consigo esa parte de la descendencia a quien nosotros vamos a heredar, a quien nosotros vamos a confiarle lo que nosotros hemos logrado en una vida con la intención que lo desarrollen. Pero muchas veces nosotros como padres no sabemos cómo liderar, no sabemos cómo guiar, cómo causar a los pequeños. Cuando nacen son pequeños, pero van creciendo, van desarrollándose y entonces van apuntando hacia un lado. Y responsabilidad de nosotros los padres es saber a qué lado ellos van, porque sabemos que herencia de Dios son los hijos. Y así como el cazador tomaba el arco, lo flexionaba y también tensaba la cuerda para entonces, como esos hijos son esas flechas, dar la dirección adecuada para que pueda dar en el blanco. De la misma manera nosotros somos los responsables de capacitarlos, de instruirlos y de llevarlos a cumplir este propósito que ellos tienen en nuestra vida. Acompáñame a estudiar esta porción, el Padre que siempre soñé. Y sí, esta porción la voy a situar un poco en la leyá número 2 de la parashá número 45, que es Paet Hanan, y supliqué, y voy a hacer realce a esta parte de los estatutos y de los decretos, que sí se refiere a esos mandamientos que a veces no entendemos de primera instancia, se refiere a esos decretos que dicta la sociedad, bueno, en este caso que el Eterno regula la sociedad a través de su palabra, pero al final de cuentas son leyes, son mandamientos que han sido dados para instruirnos, para capacitarnos, y alguno de ustedes podrá decir, bueno, yo no sé cómo ser padre o yo no he sabido cómo ser padre porque no hay un manual, no hay una guía, no hay unas instrucciones que yo pueda seguir. Pero te voy a decir que sí, sí hay. En la palabra de Dios nos enseña cómo ser esos padres, cómo ser esos hijos, cómo ser esos esposos y nos capacita de manera total y completa. Porque ahora, como hemos sabido, en esta porción nos sitúa un mandamiento muy importante, que instruirás a tu hijo y le enseñarás la palabra, le enseñarás esa palabra preciosa de Dios a él, y no solo a él, sino que también, inclusive, hasta tu nieto. Así que nosotros somos responsables delante de Dios de cómo son nuestros hijos, que para bien o para mal, más que las palabras, el ejemplo que nosotros le damos es lo que ellos les va a arrastrar. Bien, nosotros podemos decir las palabras más adecuadas, haz esto, no hagas aquello, di esto, no digas aquello, por favor, gracias, sí, va a tener que ver, pero en realidad lo que ellos miden de nosotros es lo que va a marcar su destino. Y así también nosotros podemos comprender que nuestros hijos van a ir apuntando, van a ir enfilándose hacia la dirección que nosotros siempre les hemos mandado, siempre les hemos guiado e instruido. ¿Por qué? Porque los hijos son el reflejo de los padres. Y como lo he dicho, para bien o para mal, pero son lo que nosotros pues expresamos en ello. Lo expresaba, por ejemplo, Marco Aurelio, ¿no? En esa película de Gladiador. Tus errores como hijo o tus defectos como hijo son mis deficiencias como padre. Y sí, muchas veces hay cosas que no pudimos desarrollar en nosotros que, pues bueno, cuando crecemos nos hacen elegir mal. Y nosotros, hasta que no reconozcamos esa parte de qué estamos haciendo mal, vamos a seguir repitiendo los mismos patrones, porque estamos acondicionados a esa manera de pensar de antes. Por ejemplo, en mi caso muy particular, pues yo en algún momento estuve batallándole con esta parte de la reparentalización, o sea, de sanar al niño interior, porque como ustedes saben, ya les he compartido, si no lo voy a hacer de manera breve, que yo estuve un tiempo en prisión, y en este tiempo, pues bueno, fue por una tentativa de homicidio y un homicidio, pero bueno, nos contratan de seguridad para ir a algún lugar, de trabajar de seguridad, resguardar un predio, y aunque pues yo no vi nada, yo no supe nada, el hecho de estar ahí, pues fue cosa suficiente para poder procesarme unos años por este delito. Y bueno, fue la forma en la que el padre me trató, un momento que yo tuve que entender este asunto, este proceso, porque yo tenía ese tema del abandono de mi padre a temprana edad. A los 9 años, en mi caso, mi padre nos abandona, que yo no tengo en realidad muchos recuerdos de él,
pero que en este momento yo tenía ese conflicto de que yo necesitaba ese liderazgo y necesitaba esa parte de saber ser, pues de saber ser esa guía y ese hombre en el que debía convertirme, pero yo no tenía esa figura como tal, no tenía esa figura como tal. Gracias a Dios tuve una madre que pues se esforzó en darme lo necesario, pero me hacía esa parte paterna, esa parte masculina. Y bueno, el Padre utilizó este medio para transformarme y hacerme al carácter que Él quería forjar en mí, no al que yo pensaba ni al que yo quería, sino lo que Él trabajó en mí a través de estos diálogos que tuvimos, el Padre y yo, porque ahí fue donde le conocí. Me di cuenta que sí, tal vez no tenía un padre en lo físico, pero sí tenía un padre allá en los cielos, y que ese padre me acompañaba día y noche. Y fue un proceso donde fui comprendiendo que sí, aunque tal vez tu madre y tu padre te dejaren, con todo yo te recogeré, con todo yo te cuidaré, con todo yo te forjaré, y así como esa niña de los ojos, esa niña de mis ojos, así también voy a tener esos cuidados, voy a tener esos detalles. Y yo supe que era necesario poder ver esa figura de Dios como Padre para yo poder entenderla, ser construido y a su vez transmitirlo ahora que soy padre hacia con mi hijo. Pero tuve que enfrentarme a ese dolor y a esa frustración, porque a través de esas oraciones y de esos diálogos hubo muchas cosas que tuve que reconocer, cosas que, paradigmas, creencias, tradiciones que fue necesario romper, que me di cuenta que yo no elegía por mí mismo, yo no elegía de mi propia cuenta. Es por ejemplo como aquella hoja de Excel. Nosotros podemos decir a los hijos qué hacer, qué no hacer, y es necesario que los instruyamos, pero es un regalo de Dios hacia con nosotros. Y como nosotros venimos con la inclinación al mal, no es hasta que salgamos de esa programación cuando en realidad nuestro consciente va a decidir de verdad en base a la conciencia, en base a lo que nosotros necesitamos, no a lo que estamos acondicionados. Y es que yo les digo que es algo muy importante. Esta parte de sanar las heridas internas, las heridas de las infancias, pues es algo sumamente importante, porque nosotros vamos a marcar o vamos a determinar a nuestros hijos una vida de éxito o una vida de fracasos, porque los podemos motivar o los podemos decaer, les podemos decir, es que tú puedes, es que se puede hacer esto, se puede hacer aquello, es que tú tienes la habilidad, y es que te hace falta un poco más de esto, pero lo puedes lograr, o esta parte de que no, tú no sirves para nada, es más, no, ni lo intentes, es más, no, aquello. Y va a determinar, claro, en el carácter que tenga cada persona, pero si nosotros los estamos orillando a eso, al final de cuentas va a decidir aquello, donde si nosotros no les hablamos más fuertes, no les susurramos al oído, pues entonces van a escuchar otras voces. Por eso es necesario acercarnos y hablarles lo más cerca posible, hasta el oído inclusive, para que escuche más nuestra voz que la voz del mundo, que la voz del internet, que la voz de los amigos, que la voz del celular, que la voz de lo que sea. Porque si tú no la aconsejas, alguien más les va a aconsejar. Si tú no les das cariño, si tú no les das afecto, lo van a encontrar en otro lado. Por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es lo que estamos haciendo mal. Porque posiblemente tengamos las mejores intenciones del mundo, pero mientras no reconozcamos qué está pasando para cambiarlo, pues vamos a actuar de la misma manera y vamos a encauzar a nuestros hijos a los mismos errores. Por eso es tan importante que la palabra la tengamos como base, la escudriñemos, la meditemos, y sí, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma, transforma el corazón, es más deseable que la miel que destila del panal, es más deseable, o sea, puede haber una transformación, puede haber un cambio, porque no se rige por paradigmas, no se rige por ideas, se rige porque el Padre que nos ha hecho sabe cómo nosotros debemos de conducirnos, por dónde debemos darle y cómo debemos hacerlo. Sabe que en cada etapa de nuestra vida vamos a aplicar una u otra de las leyes que el Padre ha dado para corregirnos y traernos bendición. Y podemos nosotros desde pequeños meternos en ese camino, y así dice su palabra: instruye al niño desde pequeño, porque aun cuando fuere viejo no se va a apartar de ese camino.
y es una responsabilidad y es un mandamiento que se nos ha encomendado a nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si no hemos determinado salirnos de ese rol, salirnos de esa programación? Es como aquella hoja de Excel, por ejemplo, que mientras no le metas los códigos adecuados, no te va a arrojar el resultado que necesitas. Es decir, se puede programar y le pones los códigos y al momento de ingresarlos te va a dar los resultados cuando pongas los números o pongas las palabras. Pero si esto está mal hecho, pues no te va a dar el resultado deseado, no te va a dar el resultado que se necesita, el que se tiene que pedir. Así de la misma manera somos nosotros. Necesitamos ver desde nuestro interior qué es lo que ha pasado en nosotros. Necesitamos sanar esta parte y con el Padre todo es posible. Por eso yo les quiero animar, les quiero invitar, que así como ese guerrero tenía esa disciplina, o el cazador también tenía que buscar la pericia, y era a base de prueba y error, al momento que se afinaba en sus habilidades, ya sabía cómo era la temática. Porque nosotros somos esos guardianes, esos protectores de nuestros hogares. Nuestro hogar es el primer ministerio, nuestro hogar es nuestra primer iglesia, si lo quieres ver así. Es el núcleo donde se desprende todo. No es posible que seamos oscuridad de la calle y candil de la casa, no se puede. Es enseñar a los hijos que la palabra tiene coherencia, porque nosotros bien podemos decirle al hijo, mira, es que ¿sabes qué? Tú no mientas, pero en la primera te llaman y le dices, oye, yo te llamo después, y no le marcas, ya mentiste. Ya dijiste ese falso testimonio, por así decirlo, porque mentiste y quebrantaste la confianza de alguien y al niño ya se le va a hacer normal. Al rato esto, al rato aquello, y no va a andar haciendo esa fidelidad en las palabras, desde lo que está viendo y cómo ya de ahí les vamos encauzando a una u otra cosa. Es lo mismo exactamente, porque nosotros somos esos guardianes que necesitamos saber cómo hablar. O sea, por ejemplo, los hijos conforme van creciendo no es la misma comunicación. De la misma manera va cambiando. No le hablas a un hijo pequeño de 5 o 6 años como cuando ya tiene 10, como ya cuando tiene 15, cuando tiene 20 o cuando va creciendo más. No se le habla de la misma manera. Pero si bien desde que es pequeño se le tiene que hablar con ese respeto, con ese amor, con ese cariño, como si fuera una persona grande, se le va hablando. ¿Por qué? Porque es de la manera que como persona se puede desarrollar mejor y se le pueden enseñar estos principios, estos estatutos que el Padre nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Les digo, esto es un tema de todos los días y va a ser un trabajo de toda la vida. Porque si pensamos que ya con el hijo la libramos, pues no, todavía falta el nieto. Y es necesario que ellos se encaucen y vayan yendo ese camino y se vaya viendo que se van amoldando, que lo van buscando y nosotros también dar esa experiencia. Como les digo, la comunicación es algo muy clave. Va a haber ocasiones donde tengamos que, en el caso cuando son pequeños, de reprenderlos, de decir, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo está mal. Y tú vas a tener que recoger tu cuarto, por ejemplo, pero vas a tener que hacerlo. No, pero que no quiero, que no sé qué. Bueno, pues tú tienes dos formas de hacer las cosas, por la buena o por la mala. Las vas a terminar haciendo. Acuérdate que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae dolor, pero vas a terminar haciéndolo. Consejos como ese nos van encaminando al conocimiento de la palabra, de cómo debemos encauzarlos. Cosas a lo mejor no tan grandes, pero ya hay un principio instaurado en su ser. Cosas como desde que son pequeños y decirle, mira, así como nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, pues también hazlo tú y darles un presupuesto y decirles, ok, ahora tú también tienes que hacerlo y enseñarlos también a ser generosos para la obra de Dios, para dar su diezmo, para que ellos también se desarrollen en la generosidad, en dar la ofrenda, todo lo correspondiente, porque ve que uno lo hace y mi hijo también hazlo tú. Enseñarlos o motivarlos a que emprendan algo desde chicos, aunque sea que vendan aguas, pero que ya tengan este conocimiento y que crezcan en base a un presupuesto. Cuando ellos son más grandes, mira, este es el presupuesto que hay para ti. Ya tú sabrás si lo gastas en ropa, si lo gastas en esto, si lo gastas en aquello, cuando ya son grandes, ¿no? Poco a poco se les va deslindando. Por ejemplo, o sea, que sepan que el dinero tiene un causal y hay un presupuesto, no hay que pasarse del presupuesto de lo que hay para esto, de lo que hay para aquello, hay para diversión, hay para esto otro,
pero ya sabe, ¿no? No es como que le llegue y me lo gasto en esto, me le llega y me lo gasto en aquello. Y ya desde chico les estamos enseñando los principios de la palabra, de cómo ser administrados, de cómo relacionarse con el dinero, para cuando les llegue algo grande, pues ya entonces sepan cómo utilizarlo, porque desde chicos empezaron a desarrollar en estos conceptos. Y bueno, esto es por decir un ámbito, pero nosotros es necesario que hay veces en la comunicación que vamos a escuchar solamente. A veces es nada más hablar, a veces es reprenderlo, a veces es nada más escuchar. Hay veces que sí vamos a tener que platicar como amigos, por así decirlo, aunque pues un hijo y un padre no pueden ser amigos, va a haber una confianza, pero es importante saber a veces hasta dónde hablar, hasta dónde callar y en qué momento ejercer qué y cuánta autoridad. Porque va a haber un momento que a los hijos ya no se les va a poder, pues reprender con la vara, no se les va a poder, por así decirlo, pues pegar, ¿no? O dar duro. Va a haber un momento que no. Pero la autoridad siempre va a estar ahí, porque el hijo no va a dejar de ser hijo y el padre no va a dejar de ser padre. Y yo quiero decir que el padre que siempre soñé tenía las características más sorprendentes que yo pudiera haberme imaginado. Y a través de estar escudriñando la palabra, uno va viendo el modelo de los cielos, el modelo que es nuestro Padre Celestial, que es amoroso, que también tiene disciplina, que también en ciertas partes sí, o sea, tiene que haber esa reprensión y esa exhortación, pero que es necesaria en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos adquiriendo ese carácter, esa firmeza, y entonces cada uno de nosotros va desarrollando el propósito y el rol al cual va siendo creado conforme a la vida que se ha hecho. Por eso nosotros tenemos que desarrollar a nuestros hijos y llevarlos a esa altura del varón perfecto, poco a poco, es irlos puliendo. Es como unos cristales, o es como aquellas joyas que se ven muy bonitas cuando están terminadas, pero hubo un proceso detrás, desde cómo se extrajo el material, la materia prima, no sé, el zafiro, tal vez las gemas, lo que sea, cómo se llevó a pulir, cómo se limpió, cómo se le dio todo ese terminado para que pudiera verse bien. Y ese es el trabajo que tenemos tú y yo como padres, pulir a nuestros hijos todos los días, todos los momentos. ¿Por qué? Porque como les digo, si tú no lo haces, bueno, van a buscarlo en otro lado. Por eso es tan importante tener una cercanía, estar atentos de dónde están, de qué ven, de con quién se juntan, de quién hacen, porque mientras un hijo siga viviendo en casa de un padre o de los padres, pues sigue teniendo tiene que tener el respeto a esa autoridad, porque sigue viviendo en esa misma casa. Y mientras esté en esa casa, se siguen las reglas, los lineamientos que cada familia tiene. Porque cada uno va a decir, mira, aquí a lo mejor a las 10 la puerta se cierra y tú tienes que estar en casa. Yo, por ejemplo, recuerdo que un amigo pues tenía el tema de la autoridad, ¿no? De que no le gustaba mucho seguir las reglas de los padres. Y un día que llegó a su casa, pues dijo, yo voy a llegar más tarde, voy a hacer lo que yo quiera. Y llega y había hasta candado y había, ¿cómo se llama? Seguro, todo el rollo. Y no dejaron entrar. ¿Por qué? Porque no acató las cosas. Bueno, a final de cuentas es lo mismo. Va a haber un momento, una edad donde cada quien quiere ser independiente, pero eso desde pequeño se va inculcando. Por ejemplo, en el día de Shabbat, nosotros oramos por nuestros hijos. Decimos que te hagan como Efraín, como Manasés, o decimos a nuestra hija, o que tú seas una mujer sabia, inteligente, prudente, que te haga como Rivka, que te haga como Sara. O sea, le estamos dando una identidad que se va adquiriendo semana a semana. Yo recuerdo la primera ocasión que oré por mi hijo, por Matías, oré por él y le dije, hijo, que el Eterno estaba como Efraín, como Manasés. Y él decía, amén, y que seas un hombre esto y aquello, amén, y que seas varonil, y que te cases con una buena mujer. Y se queda, ¿me casé? ¿Con quién me voy a casar? Se quedó, pues está chiquito, tiene 6 años. ¿Con quién me voy a casar? Y bueno, para mí fue algo gracioso, pero desde ahí ya les estamos dando esa identidad. ¿Por qué? Porque con todo esto que estamos viendo del ataque masivo de la identidad o la ideología de género, esto ya está llegando a las escuelas. ¿Y tú cómo los vas a proteger? Tienes que hablar de esos temas también con tus hijos, de la sexualidad. Tienes que hablar de todo, de todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor por morbo van a buscar en otro lado y esas malas
conversaciones, dice que corrompen las buenas costumbres, pueden corromper una identidad, pueden corromper el destino de ellos. Por eso es tan importante estar atentos de qué hacen, de cómo están. Yo recuerdo el caso de otra persona, otro amigo que decía que iba pasando y su hijo estaba jugando, un hijo adolescente, estaba jugando, y estos juegos que se comunican, ¿no? Por los micrófonos y todo el rollo, las orejeras, y estaba hablando con alguien, y dice, o sea, se queda, ¿con quién estás hablando? Porque está escuchando la voz de alguien más adulto, y agarra, porque escuchó que le dijo, le preguntó, es que ¿dónde vives? Es que esto, y él agarra y le dice, ¿y a ti qué te interesa? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Qué cómo está? ¿Qué no sé qué? Le cuelgan y se desconectan del juego. O sea, para que vean por qué, porque uno a veces como joven, como adolescente, no se les hace malo, pero como estamos viendo que está habiendo extorsiones, está habiendo robos, está habiendo fraudes, nosotros tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos. Y es que el mundo cada vez está más mal, está pues más peligroso, se pervierte más, está transformándose en un mundo donde la maldad se está haciendo la regla a seguir, donde las personas que quieren seguir pues la luz de Dios, la Torá, quieren seguir el mandamiento del Padre, pues son vistas como malos. Y entonces es algo tan importante que en el núcleo familiar esto sea un estilo de vida. ¿Para qué? Para que cuando vengan esas confrontaciones de fuera, pues entonces ya tengan herramientas y también tengan la cercanía de decir, oye papá, me está pasando esto, oye mamá, me está pasando aquello, y tengan esa confianza de acercarse, para que entonces nosotros también podamos aconsejarles qué hacer, qué buscar, por ejemplo, con quién estar, o también con quién compartir su vida cuando llegue ese momento de volar, porque en algún momento eso va a pasar y tenemos que hacerles conscientes, tenemos que buscar que ellos también tengan esa independencia en el momento que sea adecuado y programarlos para que también ellos puedan hacer su vida, porque a veces los padres viven para los hijos, pero cuando no hay esta administración ni de los recursos, ni de la emocionalidad, ni de esa falta de intelectualidad en cuanto a la palabra, los padres viven para los hijos y después los hijos viven para los padres. Cuando es responsabilidad de nosotros, pues buscar esa estabilidad y también impulsar a nuestros hijos para que ellos también busquen hacer lo suyo. Por eso es que les digo que todo esto, híjole, es un buscarle y encontrarle en cada área que vamos viendo, que vamos explorando. Pero quédate con esto. Al final Josué les decía en su discurso, elijan a quién servir, si al Dios de los amorreos del otro lado del río, a ese Dios, o a Amón, o al que ustedes quieran, pero decidan, mi familia y yo serviremos al Señor. Al final de cuentas yo me voy a levantar y yo voy a ser el líder de mi casa y voy a buscar guiarlos. Ustedes pueden buscar a quién, decidan a quién, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Aunque esto puede conllevar problemas, esto puede llevar ir en contra de la corriente, esto puede llevar que a lo mejor el niño, el joven, no puede ir a celebrar lo demás en las escuelas, porque a veces puede pasar esto, que tiene que ir al Día de Muertos, que tiene que ir a celebrar el día del LGBT, porque ya cada vez le están metiendo cosas. Y uno que no va en ese sentido, dice uno, no vamos a celebrar esto. Oiga, pero esto viene en su calificación, bueno, y tenemos que buscar ese equilibrio, buscar hablar, buscar hacer esa negociación, buscar que la identidad de nuestro hijo en algún momento ya él ya sepa y él decida, pero él decida por convicción, él decida porque él ya se ha implantado en la palabra un trabajo que ha sido hecho por nosotros, y yo creo que cuando veamos a nuestros hijos despegar, va a ser tan satisfactorio saber que lo hicimos y que lo hicimos bien. Sí, no fue totalmente mérito propio, fue la ayuda de Dios, pero buscamos cumplir este mandamiento de una u otra manera. Y cuando buscamos honrar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todos nuestros recursos, también estamos buscando que en nuestra familia se levante ese nombre de Dios para que vean que sí hay gente que puede mantenerse íntegra, que puede crecer y puede desarrollarse en los principios que el Padre ha establecido y que nuestros hijos son parte de esa gente. ¡Wow! ¡Qué cosa tan sorprendente! Y bueno,
como un dato interesante, es algo tan curioso, se me hace, o tan importante también, que esta parte de dar el giro de niñez a adolescencia marca una responsabilidad, que cuando se hace ese bat mitzvah o bar mitzvah, o sea, que se hacen ese hijo o esa hija del mandamiento, se responsabilizan de sus acciones y comienzan la carrera donde saben que van a despegar en algún momento, donde desde los, no sé, 11, 13 años, 14, ya se sabe que se va a marcar un cambio en la edad de niñez a una edad ya para la adultez. Y es tan importante que nosotros vayamos reconociendo los cambios de nuestros hijos y no hablarle al hijo pues grande, ¿no? De una manera, porque ya se sienten más grandes, como esta manera muy de niñitos, muy como queriéndolo avergonzar o algo así, ¿no? Sino buscar tener ese respeto como tanto el padre al hijo como tanto el hijo al padre. Recordemos, o sea, honrarás a tu padre y a tu madre, claro que sí, pero hay padres que se ganan la soledad a pulso y que por más que uno quiere y estar, o sea, impulsarlos con el ánimo, con las palabras, con el apoyo, con lo que sea, nomás no quieren estar con sus hijos, nomás no los quieren instruir o simplemente no quieren saber nada de ellos. Bueno, el padre dará cuenta, pero por ejemplo, como en mi caso, yo busqué la ayuda del Eterno y el Eterno fue el que me transformó y me hizo entender qué cosas necesitaba cambiar para entonces poder ser ahora ese modelo. Y constantemente vamos cambiando, porque ok, en ese momento fue algo indispensable, pero ahorita va siendo algo importante. ¿Qué y cómo debemos modelar? Recuerde que tú eres el modelo de tu hijo, así como tú, porque tú puedes ser su superhéroe. Recordemos, a lo mejor ahorita los niños pueden admirar que a Superman, que a Batman, que pues cualquier, no sé, héroe que se pueda conocer, pero sin embargo, para un hijo pequeño, tú eres su héroe, tú eres su máximo, tú eres todo lo que conocen, por eso cuida tus palabras, por eso no les limites tu cariño, abrázalos con fervor porque no sabes cuánto tiempo los vas a tener. A lo mejor eres padre, te estrenas como padre y tienes un hijo recién nacido. Gloria a Dios, qué bueno, te felicito, hermano. Pero este es el comenzar de ese caminar, de cómo impulsarlos, cómo cumplir los propósitos del Eterno. Así que aprovéchalos, disfruta esos momentos. Sobre todo no te desgastes en el trabajo tanto. ¿Por qué? Porque ha pasado casos que sí, ha habido gente de éxito, gente que ya está tan ocupada que ya no tiene ni tiempo para sus hijos, ni tiempo para su familia. Y tampoco se trata de eso. Se trata de vivir en unidad, en armonía, en buscar ese equilibrio para que podamos cumplir lo que el Padre ha mandado, pero a su vez disfrutar de lo que nos ha dado. No se trata de hacer desequilibrios, es buscar ese tiempo de calidad, tiempo de refrigerio, tiempo de estar con la familia, porque ha habido padres que con todo y éxito, ok, mando al niño que tenga las clases de inglés, que tenga las clases de música, clases de natación, y bien ocupado como si se estuviera responsabilizando de él por pagarle que esté ocupado todo el tiempo, pero porque no está con él o porque no quiere estar con él y quiere evitar esa responsabilidad, porque a lo mejor no ha afrontado ese padre su proceso, a lo mejor algo le recuerda y no es capaz de poder tener esa cercanía con su hijo y no puede hablarle porque no sabe, porque no se le da, porque no ha visto qué problema hay en él, que no puede tener esa relación. ¿Y qué pasa con los hijos? Ha habido ocasiones donde ahí mismo ha habido abusos, ha habido problemas, ha habido para los hijos sinsabores tan grandes, porque yo escuchaba el día de ayer cómo una persona admitía que sí, su padre lo llevaba a muchas clases y entre esas una de inglés, y que en esa clase de inglés, como su padre jamás ni un abrazo, jamás ni un te quiero, jamás nada, el maestro le decía, vamos a darnos cariño, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y el niño, porque no sabía en realidad, pero sentía esa parte de la aceptación, sentía esa parte bien, pues obviamente lo hacía. Sin embargo, fueron algunos años, creo que 8 o 9 años que esto pasó, hasta que se dio cuenta del abuso en el que estaba, y porque sus padres pensaban que hacían buen trabajo. Tal vez eso les decía a la gente, oye, tú eres un buen padre, eres modelo, eres excelente, sí. De fuera eso se ve, pero en la casa, ¿qué es lo que se está notando? ¿Qué ejemplo se está dando?
Se tiene que ver todo esto. Por eso es lo que les digo, que necesitamos compaginar nuestra vida a la luz de las Escrituras. ¿Para qué? Pues para que podamos modelar y ese molde lo podamos pasar a nuestros hijos. Y lamentablemente ha habido casos donde sí hay buenos padres, excelentes padres, pero los hijos, por una o por otra razón, no quieren seguir el camino. Pero no te canses de orar, no te canses de rogar por ellos, no te canses de suplicar. Sigue orando, sigue orando. En algún momento ellos van a volver al camino o ellos van a ingresar al camino. Y es una responsabilidad de nosotros, por eso no nos cansemos de orar. A lo mejor puede ser el caso de que tu hijo tiene ese problema de identidad, tu hijo está sumergido en la homosexualidad o en cosas de esa índole, pero tú sigue orando, tú sigue clamando, tú sigue mostrándole la palabra, tú no cierres esas puertas. Recordemos que la comunicación siempre va a ser crucial y mientras podamos estar en comunicación con nuestros hijos, mientras podamos seguir estando con ellos, algo va a causar en ellos que pueden volver al camino, pueden transformar su vida, pueden cambiarla. Es que así ha habido varios casos. Por ejemplo, yo recuerdo aquel caso de esta persona que, pues un hijo muy desobediente, que metido en las drogas, metidos en el alcohol, metido inclusive con temas de narcotráfico y todo eso, pero su madre estaba orando, su madre estaba ahí, y en una ocasión que ese hijo vuelve a deshoras, pues entró así como que nadie me escuche, que nadie me vea, y cuando escucha a su mamá clamando, decir, Padre, ayúdalo, Padre, fortalécelo, tráelo de vuelta, transfórmalo, que vuelva a tus pies, que sea un hombre de bien, que sea un hombre íntegro, que sea un hombre recto, que sea un hombre de Dios. Y él, a escuchar esa oración, en ese momento se quebranta y dice, ¿sabes qué, ma? A partir de hoy, yo entrego mi vida al Señor. Y se levantó y empezó a liderar un grupo de gente, y el Padre lo empezó a usar, pero por un padre, por una madre que no se cansó de orar, porque a lo mejor en el momento no se hizo bien, a lo mejor en el momento las cosas no pasaron como debieran de haber pasado, pero no porque nos sucedió en ese momento no quiere decir que ahora no pueda pasar. Por eso el Padre nos da tiempo, nos da oportunidad, nos da chance, y mientras podamos seguir haciéndolo, no nos cansemos, familia, porque tu familia, tus hijos, sí, el demonio, el diablo quiere buscar, rodearlos, quiere devorarlos, pero no lo dejemos. No sigamos el modelo, no sigamos el rumbo de este mundo, sino que levantemos, ¿no? Vamos a levantarnos, y así como el enemigo llega como río, pues el Espíritu de Dios levantará bandera y siempre nos levantaremos en contra de estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de la luz. De la manera que nosotros podemos replicar su luz en una y en otra persona, y cuanto más en nuestra propia familia. Por eso no te canses de orar, no te canses de instruirle, no te canses de decirle, no te canses de implorar ni de suplicar, porque tu familia es un tesoro precioso y la herencia de Dios son estos hijos, son ellos. Así que estos van a ser nuestros reflejos en una o en otra manera, pero a final de cuentas, la oración puede interceder y puede cambiar vidas. Bueno, pues un poco de mucho, porque este tema es muy extenso, pero de antemano yo espero que te haya sido de mucha bendición, de mucha edificación, y que seamos ese Padre, el Padre que siempre soñé, el Padre que uno dijera, ese es el modelo a seguir, porque es el modelo de Dios. Pues vamos anclándonos a Él y vámonos también moldeando o duplicándolo en nuestros hijos, para que ellos también puedan modelar a sus hijos. Y pues nuestro caminar ya no sea el mismo, ni tampoco que ellos tomen las mismas heridas que nosotros, sino que ahora tengan esa resiliencia y esa sabiduría de cómo guiarse, porque han seguido el camino de justicia. Bueno, yo de antemano espero que te haya sido de bendición. No olvides dar like, suscribirte y comparte para que también otro sea bendecido y sea beneficiado de todo esto. Lo hago con todo mi amor. Hasta la siguiente.